Estudió genética de antiepilépticos en pacientes pediátricos con epilepsia. Estudió estudios de mecanismos bioquímicos y moleculares del virus de SARS-CoV-2 y posibles estrategias terapéuticas en pacientes diagnosticados con COVID-19. También estudió los posibles efectos bioquímicos y moleculares de la habitación en pacientes pediátricos con daño cognitivo, evaluación del papel del estrés oxidante en patologías del sistema nervioso y también es investigadora responsable del Laboratorio de Neurociencias, Instituto Nacional de Pediatría. Sin duda tenemos el día de hoy ponentes muy preparados con charlas muy interesantes. Así que sin más preámbulo, continuamos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Primeramente, gracias por la invitación. Bueno, yo la verdad no conocía mucho los pilares, aunque sí sabía que se hacían cuestiones como de actividades recreativas, pero una compañera de laboratorio, que es ahora ya la encargada de laboratorio, ya no lo soy yo, nos hizo llegar la invitación y se me hizo muy importante pues divulgar, porque parte del quehacer de un científico debería ser eso, creo que lo comentaron en alguna ponencia o en algún comentario, de todo ese conocimiento poderlo darlo a la sociedad. Y de hecho ya es uno de los requisitos pues, que ya piden, ¿no? Como parte pues sí, de nuestra función para la sociedad, divulgar. Bueno, ya me hicieron favor de presentarme. Sí, trabajo en el Laboratorio de Neurociencias. Estoy en el Instituto Nacional de Pediatría, o sea que somos vecinos. Está como a 1 kilómetro y cachito de aquí. De hecho, me vine caminando, dije, me voy a conocer la ruta. Ahí me encuentran, si necesitan algo, pues tienen ahí mi contacto, me avisan y pues con gusto, si quieren alguna asesoría o algo, ahí estoy. Y bueno, leyeron ya algunos de mis líneas de investigación. Y bueno, aquí me llamó la atención parte de la programática del Congreso, era eso, como historias de vida, ¿por qué científico, no? Y es una pregunta, a mí me la han hecho, de hecho, de mi núcleo familiar y digamos de la familia extendida, soy la única de esa profesión. A veces me preguntan, luego yo no digo mucho qué hago porque es difícil explicarlo. ¿Qué eres? Yo a veces me presento y quiero que me conozcan como la persona que soy. A veces no por lo que hago. Ya cuando no me queda de otra les digo, y así como, o sea, como que es algo raro, ¿no? Incluso a veces ni mi hermana entendía qué hacía, pero bueno. Y era una pregunta, ¿por qué eres científica? ¿O cómo llegaste a ser científica? Y bueno, ustedes no me dejarán mentir, la mayoría de esta cuestión de las ciencias pues son gobernadas por varones. O sea, ya ahorita últimamente ya se ven más mujeres, pero todavía sí un área donde hay más hombres, ¿no? Y ahorita pues ya nos estamos dando cuenta que hay mujeres que podemos ser científicas y desde la antigüedad, como comentó la doctora Jackie, pues se ve, solamente que ahora digamos que ya hay más visibilidad, ¿no? Y bueno, yo cuando traté de preparar la ponencia sí tuve que hacer un análisis en retrospectiva. Dije, ¿por qué quise ser científica? O sea, en mi familia no hay nadie, no había como decir, vengo de familia o de físicos, o que realmente, ¿qué fue lo que me llevó? Y digo, al final es una experiencia de vida. Digo, pudieran estar aquí escuchando allá en la red niños, niñas, que pudieran preguntarse ya por qué científico o cualquiera, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de intenté hacer una biografía corta de mi vida para tratar de entender, dije, ¿por qué soy científica y qué cuestiones en mi vida estimularon eso? O sea, ¿por qué? Bueno, yo sí les puedo decir que, bueno, en mi familia somos 3 hermanos, bueno, mi padre y mi madre, pero mi papá no fue el típico así papá como de consentidor, ¿no? O sea, yo creo que desde la infancia a nosotros nos metió mucho de la lectura.
Yo lo primero que recuerdo cuando aprendí a leer es los libros. Y no me daban cuentitos como los cuentos de Peppa Pig, ni me ponían a ver caricaturas, no sé, bueno, en ese tiempo pues sí había caricaturas, cuentos, eso creo que siempre, pero no, mi papá nos daba tanto a mi hermano mayor como a mí libros, y no eran esos libros que ustedes ven, de la editorial Progreso y de la editorial Mir, y si ustedes ven un poco de historia, pues antes de Rusia, estaba la Unidad de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y en ese tiempo, a mi punto de vista, pues se produjeron para mí los mejores novelistas, escritores, supongo auspiciados por el Kremlin de ese tiempo, ¿no? Y bueno, mi papá nos daba a mi hermano y a mí, pues novelas, esas como ven, ahí, o sea, la orquídea y era el símbolo de Editorial Progreso y Mir, pero no solo eso, o sea, mi papá hacía también que hiciera resúmenes de esos libros, o sea, imagínense, yo era una niña, no tenía ni 10 años, pero a mí lejos de molestarme, yo siempre creo que fui una hija obediente, entonces yo sí, mi hermano ya es otra historia, pero yo sí dije, pues sí, y empecé a leer, y lo que más me empezó a gustar era la narrativa. Si ustedes tienen la oportunidad de conseguir una novela, si a alguien le gusta leer, les recomiendo, no, fuera de cuestiones políticas, pues sí son libros de corte comunista, socialista, pero la novela empieza con narrativa, y es narrativa profunda, no te dicen, ay, hay un campo, o sea, el escritor empieza a describir todo. Entonces ahí mi mente creo que empezó desde esas épocas a hacerse compleja, como todo lo que leía entendía complejo, pues sí. Y digamos que mis primeros años de vida pues eran así, leer libros, eran libros de esos o cuentos, pero ya más elaborados. Y desde la primaria me empezó a gustar escribir, o sea, aunado a eso dije, pues voy a escribir. Y yo me acuerdo que empezaba a escribir poemas. Y yo me acuerdo que la primaria algo me regalaron el libro, el de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Y dije, pues voy a escribir poemas. Y yo empecé a hacer mis poemas, yo creo que tendría 7, 8 años. Y pues mi papá, yo se los daba, para mi papá siempre fue así como mi referencia. Entonces mi papá, escribes bien, y me decía, mándaselos a tu tía. Tenía una tía de Estados Unidos y pues todavía en ese tiempo no había Messenger, internet ni nada, entonces las mandaba por carta así terrestre, y le llegaban como 2 meses después a Estados Unidos, y me decía, que era yo como una poetisa. Y mi papá como que le gustaba, a mi hija le gusta leer, porque mi papá es una persona también, ya es mayor ahorita, pero no deja de ser una persona muy intelectual, de leer y de leer y de leer, y habla política, habla de muchas cosas mi papá. Y entonces, pues mi papá me dijo, ¿por qué no estudias filosofía? Y te vas a la Facultad de Filosofía. Mi papá estudió en la Facultad de Administración de la UNAM, pero él me dijo, a mí me hubiera gustado estudiar sociología. Y dije, pero tú podrías ser una literata y dedicarte a filosofía y letras. Y pues cuando eres niño, yo creo que pues tus padres son los primeros que te influencian. Entonces, pues sí, dije, pero yo estaba entre, bueno, si soy filósofa, o si me dedico a ser maestra o antropóloga, en algún momento quise ser antropóloga, o sea, ya una cosa más social, historiadora, sí, o sea, todas esas, dije, algo ya encaminado a leer, a leer, escribir y estudiar. Yo creo que por eso, dicen mis papás y a la fecha, que yo no les costé en general trabajo. Dice, tú nada más estabas ahí estudiando y estudiando, y dicen, y me recuerdo que me revisaban las tareas, porque yo siempre las tenía. Entonces, digamos que desde la primaria, digamos, fue como lo que empezó a los primeros 10 años, 11 de mi vida, esa cuestión de leer, de escribir, pero pues ustedes van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con ciencia? Yo en ese momento pues no sabía, solamente tenía ese gusto mucho de estudiar. O sea, siempre he estudiado, y a la fecha la mayor parte de mi vida es leer y leer y leer. Y más, no me dejan mentir la científica que está aquí, que eso es leer, hay que leer mucho. Bueno, y bueno, ya pasando eso, dije, bueno, ya, pues yo ya sé que voy a ser filósofa, y como me dijo mi papá, estudié en la Facultad de Filosofía, y luego pues ya di ¿cómo se puede decir? Un cambio de 180 grados, del gusto de las áreas humanísticas,
a algo más que hacia biología química. En la secundaria, pues yo estudié pues en una escuela de gobierno, pero tuve la fortuna en todos mis niveles educativos de tener buenos profesores, o sea, profesores que amaban lo que hacían y lo que querían era darte esa experiencia. Incluso aunque no querían darte la experiencia, o sea, ellos, ¿cómo les puedo decir? Ellos emitían el amor por lo que estaban enseñando. Y para mí, al punto de que no lo olvido, que ya pasaron varias décadas, mi profesor de secundaria, de primera secundaria, era Hermilo Vargas de la Vega, o sea, me acuerdo de su nombre, o sea, lo recuerdo así. Él me dio introducción a la física y a la química, pero no era un típico profesor, o sea, te enseñaba alcanos, alquenos, alquinos, pero todo era tan fácil. Dije, como que me empezó a llamar la atención así la química, y no se me dificultaba ver las moléculas y los modelos, pero lo que más me llamó la atención eran los laboratorios. Los laboratorios no eran así, como vean el matraz, o sea, vamos a elaborar chocolates, jabón, paletas. Entonces, todo eso, dije, pues es divertido. Dije, la ciencia es divertida y conforme uno aprendía, entendía el proceso, la base científica de la paleta de dulce, o del jabón, o del chocolate. Y yo dije, pues como que de ahí ya en mi mente se improntó que de repente de querer ser filósofa dije quiero ser química. O sea, ya de ahí hagan de cuenta que me plantó pues la raíz en el lóbulo temporal parietal y dije quiero ser química. O sea, no me fue la experiencia más grata de mi vida en la secundaria, fue mi profesor de química, no sé si todavía siga vivo, pero le agradezco porque fue uno de los que me hicieron ser lo que ahorita soy, entre otros profesores. Y él me dio dos niveles de secundaria y dije, yo quiero ser química, y yo estaba segura de que quería ser química porque me gustaba hacer los experimentos. Y bueno, ya de ahí dije, bueno, ya tenía seguro en mi mente que quería ser química. También en algún momento de mi vida pensé ser música, o sea, estudiar piano, porque también mi papá pues luego nos ponía música y nos trataba de educar, o sea, el oído, de elegir música, nos ponía música pues de Beethoven, Mozart, etcétera. Y también pues a la fecha tengo gusto también por la música, aparte de la lectura, la música, porque eso me lo enseñaron. Por eso les decía que esto de ser científico es una experiencia de vida. Y más adelante en una diapo les voy a resumir qué puntos, después de este análisis retrospectivo. Entonces dije, si no soy música, pues quiero ser química. O sea, aunque parece que no, la música y la química son lenguajes, nada más que uno son las notas musicales y otro las moléculas, ¿no? Y entonces, de hecho sí intenté entrar a la prepa de Limba, que era de formación artística, pero más bien no pude hacer el examen porque mamá se confundió de la fecha. Entonces ya mi papá dijo, yo no te voy a esperar un año. No, bueno, yo creo que ya Dios tenía ya un camino para mí, así lo quiero ver, y pues la música no lo fue, pero no por eso me deja de gustar. Ahora voy a conciertos, pero ya con la parte de entretenimiento. Bueno, ya entré a la prepa y el inicio, no sé si se acuerdan de la huelga de 1999, me va tocando a mí. O sea, dices, no puede ser, o sea, estoy empezaba pues con mis materias. Ay, no. Yo dije, yo siempre, y lo reconozco, he sido así de estudio y de biblioteca. Digo, en esa época a mí no me tocó Google ni nada, entonces me iba a la biblioteca a leer. Y ahí en mi casa teníamos enciclopedias, y pues ahí me ponía a buscar. Por eso a mí no me cuesta, si quitan el internet, pues no se me acaba el mundo. Entonces, bueno, me tocó la huelga de la UNAM y pues yo dije, chiño, ¿qué voy a hacer? Pero afortunadamente antes yo me había inscrito al programa de verano de investigación. O sea, fue fortuito porque pues yo que iba a saber que iba a haber huelga. Y para no hacerles el cuento largo, pues creo que duró 10 meses, algo así la huelga. Pues ese tiempo me la pasé en el Instituto de Química. O sea, no fue pasó eso, pero creo que hasta fue benéfico para mí, porque tal vez no recibía clases o a veces extramuros, pero yo tenía ahí a un tutor, una tutora y un tutor de un laboratorio del Instituto de Química,
donde como parte de esa instancia de verano, que originalmente eran como 3 semanas o un mes, se convirtió en 10, porque aparte no me corrieron, como yo seguía ahí, pues la verdad lo aproveché. Y créanme que ahí aprendí, yo creo que química de los primeros 2, 3 semestres de la Facultad de Química, porque ves química orgánica, química analítica. Yo hice elucidación de principios activos en plantas medicinales. ¿Y qué es eso? Pues de una plantita extraje las moléculas que hacen que la plantita sea medicinal. Y yo me acuerdo que me emocioné porque extraje un principio activo que ya se conoce, pero yo me emocioné. Dije, ya extraje mi metabolito, ¿no? Hice mi informe técnico, o sea, yo estuve, todos esos meses yo estuve entretenida, o sea, y ahí me di cuenta, o sea, a los 15 años me di cuenta, dije, yo debo ser científica. Dije, esto es lo mío. No me costaba trabajo concentrarme. Esas no son fotos mías porque en ese tiempo no había cámaras digitales, entonces no tomé fotos. O creo que sí una, pero quién sabe dónde quedó. Pero así era, así como ven a la chica, así yo estaba. Y la verdad es que mi tutor, pues, y la tutora que me abrigaron en el laboratorio, pues sí me daban manga ancha y me enseñaban. Y a veces siento que me trataban como de posgrado, porque tenía que cumplir el horario como un horario, pero no me sentía mal. Yo dije, aquí es como que hasta oler el éter y el hexano, los solventes, dije, aquí es mi medio. Dije, pues voy a ser científica. Y bueno, ya así, no me volví loca por eso. Ya antes estaba. No, digamos que eso me reafirmó que sí quería ser, o sea, de filosofía. Dije, yo quiero ser. Y todas ustedes van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver tu experiencia en la primaria de escribir ahorita con la ciencia? Pues sí, porque para hacer un informe, una práctica, necesitas escribir y necesitas una capacidad de análisis pues profunda, porque no nada más, recuerdo, era el ácido ursólico, o sea, fíjense, ya pasaron un buen de años y me acuerdo, el ácido ursólico de la planta Larrea tridentata, y yo tuve que escribir el informe, y de hecho, derivado de ese informe, gané el premio del informe técnico, porque también fue una tesis lo que hice, o sea, puse ahí los cromatogramas, y la doctora encantada, dije, pues que a mí me fascinó, no me costó, y ya, pues cuando ya se reanudaron las clases, pues yo ya tenía un cierto nivel de química, entonces ya dije, ya no me costaba, le entendía, y yo creo que también es algo que uno sale con un don, un talento, porque saber físico, cualquier rama de la ciencia o profesión, yo creo que sí uno debe tener algún tipo de talento para que lo aceptes y puedas entregarte al máximo. Yo creo que va por ahí, bueno, y también les decía la comunidad. Entonces ya en la prepa yo ya sabía, dije, voy a estudiar química, pero también me gustaba la nutrición, y pues mi papá luego me traía revistas de nutrición y las leía. Dije, pues es que también me gusta, y yo divagaba a veces, pero sí quería hacer ya algo de ciencia. Bueno, pues ya cuando me tocó terminar la prepa, pues tenía que elegir entre qué carreras, porque está química en alimentos, las ingenierías, ya no me acuerdo, pero hay 5 carreras en la facultad, químico, farmacobiólico, que cuál me gusta, dije, me gusta la nutrición, pero también me gusta la química, y entonces se me ocurrió, dije, voy a estudiar química en alimentos, que era lo más afín a lo que yo quería, pues, ser. Y sí, o sea, entré, no sé ahorita, pero en esos tiempos de inicios de los 2000, o sea, estudiar en la Facultad de Química yo creo que todavía, pero es un nivel de concentración rudo. Aquí les puse, ¿no? O sea, una carrera de tiempo completo. Yo creo que todas las ciencias, pero bueno, les hablo de mi experiencia como química. O sea, no recuerdo un día que no saliera en la noche. Entraba a oscuras y salía de oscuras de ahí, porque aparte me la pasaba como en la biblioteca. La otra, bueno, eran materias de contenido denso, química y física en los primeros semestres están como muy relacionadas. Hay química y física, cálculos, álgebra, luego llevaba microbiología, o sea, muchas de las ramas básicas. Entonces, pues sí se requiere cierto, no sé si conocimiento, pero al menos cierta habilidad, ¿no?
en esa área, pues desde el primer semestre ya había filtros, ya mucha gente ya ni quería continuar por lo pesado que podía ser el contenido. Y bueno, yo les pongo ahí que vocación por la ciencia, trabajo duro, todo eso lo aprendí yo creo en la carrera. O sea, el trabajo duro, el trabajo bajo presión, porque pues no nada más era que me sentaba en un aula, tenía aparte de clases de teoría, tenía prácticas. Y las prácticas no eran de 15 minutos, eran de 3 horas, 4 horas, dependiendo de la materia. Entonces, pues sí, no, y bueno, fue una cuestión multidisciplinaria. Y aparte, pues sí tenía que tener, o a la fecha yo creo que sí debe ser, tener como conocimiento de autodidacta. Todo eso van a decir, bueno, ¿eso qué? Pues todos son habilidades que uno va adquiriendo conforme pasó. O sea, sí quise estudiar química, pero igual yo no tenía habilidades como trabajar en equipo, no. Ahí lo aprendí a fuerzas, porque a la fecha aún me cuesta, ¿no? Pero hay que trabajar en equipo para hacer, bueno, al menos en mi área de la salud, sí. Y bueno, también ser autodidacta, ya tenía algo de eso, pero estudiar una carrera científica te obliga a hacerlo más, porque hay cosas que el maestro no bueno, al menos a mí no me explicaban, y yo las tenía, a ver, este libro de química inorgánica, que es física cuántica, léete tú la ecuación de Schrödinger, y dije, ay, ¿eso cómo es? Y bueno, ahí las fotos yo les puse que hubo 4 profesores, siempre en mi vida académica, siempre hubo gente que me inspiraba, generalmente eran mis profesores. Ahí les puse fotos de algunos y los nombres de algunos de ellos. Digo, no saben y no saben que estoy en una ponencia ahorita de divulgación, pero les estoy agradecida también, ¿no? Todos fueron mis profesores en la Facultad de Química y cada uno de ellos me enseñó algo diferente. Por ejemplo, no sé de qué, el de lentes, pues con él tenía que ser autodidacta, porque él nada más daba asesorías, y aparte era una materia de física cuántica. Yo dije, bueno, y tenía que leer también un montón, pero eso también me ayudó a ser autodidacta, o sea, que no depender de alguien para agarrar el libro y leer. El otro profesor donde se ve así como libros, ese maestro me dio una materia que se llama fisiología, y también era de leer mucho librotes esos de los médicos, y él me dijo, ¿por qué no estudias un posgrado? O sea, ya había gente que me decía, pues dedícate a la ciencia, ¿no? Dije, pues sí voy a hacer un posgrado ahí en la facultad. El de abajo, el otro profesor que está de blanco, él me dio química analítica. Y la química analítica, pues es un conjunto de química orgánica con física. Él me enseñó también que podía ser divertido lo complejo. Y el otro doctor de lentes, ese fue mi tutor de maestría. Y él, pues con él sí hice la maestría, me enseñó también el trabajo duro. Y bueno, ya después, digo, como me gustó y dije, creo que ya tuve suficientes señales de que lo mío era la ciencia, pues ya hice una maestría en ciencias bioquímicas. No sé ahorita, pero a la fecha, bueno, en ese tiempo quizá todavía sigue siendo uno de los posgrados más exigentes, al menos de la Facultad de Química, no sé si de la UNAM completa, y con el doctor, el que les mostré la foto, pues ahí aprendí todo, o sea, el trabajo duro, trabajo bajo presión, disciplina, organización, tenía que estudiar, no recuerdo haber tenido vacaciones, y bueno, sí, en algunos de estos puntos sí trae premios, porque todo trabajo hecho con constancia trae un fruto, y a veces sin buscarlo, a veces es simplemente porque uno se enfocó. Esa foto sí es mía, las demás no, la saqué de internet, pero a esa sí la rescaté del Facebook, y por ahí debo estar arriba, si me reconocen creo que no he cambiado tanto, nada más tenía el cabello más corto, pero esos fueron parte de mis compañeros de laboratorio. El de abajo no es el doctor, es el técnico académico del doctor, pero también, o sea, me ayudó un montón. O sea, todos tratamos de echarnos así como porras, ¿no? Porque está en un laboratorio al menos 10 horas, y pues sí, exige que debe ser incluso una vocación científica. O sea, no les voy a engañar o sea, sí puede ser cualquiera científico, pero debe haber algo de vocación y amor por lo que haces, porque hay que invertir mucho tiempo. Ya después entré a trabajar, ahí donde les digo, en el Instituto Nacional de Pediatría, pero yo sí quería continuar con mis estudios doctorales.
y trabajando me eché el doctorado. Y ese fue en el Poli. No lo recomiendo porque hacer un doctorado trabajando es desgastante. O sea, ahorita no haría eso, pero en su momento pude y es algo como desgastante, pero bueno, ahí adquirí otras habilidades, trabajo bajo presión y no necesariamente es algo feo, ahí aprendí hasta a divertirme porque ahí lo hice en un área clínica. Digamos que en esa etapa fue cuando aprendí a trabajar con investigación clínica, ya no con ratitas, porque un científico, bueno, al menos de mi área, trabaja con modelos experimentales, pueden ser cultivos celulares, ratitas, algún modelo teórico, ¿no? Ahorita ya está la inteligencia artificial, pero no siempre fue así. Y bueno, está la clínica, que es trabajar con pacientes, que es ahora lo que a mí me gusta hacer, la investigación clínica. Pues lo aprendí y saqué, digamos, ese gusto por el doctorado. Si se fijan, todo ha sido como por etapas. No es que de repente dije, quiero ser investigadora clínica, no. Fueron las mismas experiencias y profesores que me fueron, y gente que me fue ayudando para ir creciendo, y esas fotos sí son reales. Allá arriba estoy en mi examen profesional, bueno, examen de grado, y con gente, ¿no?, que yo invité y aprecio, ¿no? Y abajo sí estoy ahí, o sea, es una foto que me tomaron porque yo tenía que entregar, creo que estaba escribiendo el artículo doctoral y no, apenas si comía, o sea, estaba con otra amiga y dice, te voy a tomar una foto de evidencia que sí estás haciendo la tesis, ¿no? Y ahí está la evidencia de que sí estaba trabajando. Y entonces, y aparte les puse que me gradué en tiempo récord porque yo les decía que trabajaba y lo tuve que hacer en 2 años porque no, o sea, me apuraba y afortunadamente como fue un tema de cáncer de mama y cosas clínicas, pues lo pude publicar pronto. Y es que para doctorarte, no sé, al menos en el área de la salud necesita un artículo de investigación, creo que en todas las áreas, ¿no?, científicas. Y bueno, y aquí simplemente es un collage donde ya les puse investigación científica en salud y son las diferentes vivencias de mi vida, ¿no? Ahí estoy yo como pues en el bioterio, algunos de mis alumnos, he tenido alumnos de todos los grados, desde servicio social hasta de doctorado y de especialidad, tengo varios de especialidad en medicina y yo no sé, o sea, de la investigación clínica me llevó a trabajar con los médicos. Trabajar con médicos pues es otra cosa, o sea, a veces es difícil y a veces es un reto, ¿no? Porque ellos tienen sus cosas, luego dicen trabajar con una científica y química de profesión, luego no es fácil, o sea, ambos nos debemos entender, ¿no? Y hay una foto y me ven ahí con unos niños de kinder, no sé si la alcanzan a ver, pues desde hace como 3 años yo empecé con eso de la divulgación y pues dije, me dieron la oportunidad de ir a un kinder, niños de 4, de 5 años, a enseñarles ciencia. Y no es difícil, bueno, al principio sí, pero no me costó trabajo porque si hay personitas que son tan sinceras en sus preguntas son los niños y aprenden muy rápido. Me acuerdo que le enseñé a un niño una neurona y las estructuras y el niño la repetía y tenía como 4 años. Entonces, o sea, les digo eso por lo que les decía, la ciencia debe aterrizarse a niñitos de párvulos, ¿no? Del kinder. Y bueno, ahí estoy con algunos colaboradores y las fotos de abajo son algunos de los premios. Y no es para, miren, aquí estoy, sino simplemente para mostrar que son frutos, ¿no? Frutos de un trabajo y de un trabajo que ha sido de años. Les mostré desde la primaria hasta pues todo el trabajo, ¿no? Y pues es parte de lo que ha sido la vida profesional. Digo, ahorita solamente me dedico a lo que es la investigación, ya con eso tengo, pero en su momento di clases, también fui docente de médicos militares, a ellos sí les di más tiempo clases, di un semestre en la Facultad de Química, algunos cursos en la Facultad de Ciencias, y actualmente ya como tal, no laboralmente, no tengo una relación académica laboral, pero a veces doy clases de posgrado por invitación de temas que a mí me gusten y me apasionen, ¿no? Y que yo pueda como dar algo, ¿no? Un plus, no nada más dar una clase por dar, sino como una experiencia. Y además, bueno, está la parte científica, que es muy padre, lo que les he contado, pero también tuve la oportunidad hace como 2 o 3 años
de tener una fundación que se llama Cognitive Habilitation con neuropsicólogos. Digo, porque también he hecho investigación de mucho tipo y entre ellos de neuropsicología. Pero van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver las ciencias químico-biológicas con neuropsicología? No lo sé, pero la experiencia me llevó a conocer a una persona que se dedica a eso en el instituto y me dijo, vamos a colaborar. Y dije, pues sí, tiene que ver con neurocosas. Entonces, pues quisiera colaborar y de ahí surge una fundación. Y la fundación tiene el fin de ayudar a niños a que sean habilitados cognitivamente. Esa es otra historia de niños, ¿no?, que por diversos problemas de salud tienen déficit cognitivo y ayudar en esa parte, o sea, que no nada más no sea ciencia para mí por los artículos, sino ciencia para todos. Y yo creo que dije, bueno, es una oportunidad de que eso baje a la sociedad. Y bueno, ya para terminar, ya después de ese review que les hice de mi vida, de por qué quise ser científica, ¿qué fue? ¿Qué se necesita? O al menos para ser científica de Eulalia o compartiéndoles mi experiencia. Una es la vocación. La verdad, si yo no tuviera vocación, o sea, a veces me preguntan y lo primero que les digo es que si yo no tuviera vocación, no me hubiera aventado a hacer esto, porque es hasta cierto punto desgastante mentalmente, porque hay que pensar, hay que leer, hay que analizar, pero cuando te gusta es como si ya lo tienes así, implícito. Entonces sale de manera natural. Eso no implica que alguien, es que no me gusta la ciencia, que no vaya a hacerlo, porque vean, a mí me llevó de querer ser filósofa a ahora otra cosa. Todo puede pasar, solamente sí les recomiendo que les apasione. Si lo van a hacer, que les apasione, porque van a invertir mucho tiempo de su vida. La otra es una personalidad. ¿Qué les puse esa? Bueno, pues sí, tienes que tener una personalidad, pues que te puedas concentrar, que sea un organizado, porque no puede haber un científico que no sea organizado. O sea, bueno, al menos no alguien pues que vaya a tener frutos de su trabajo. Ya les puse ahí disciplina, organización, responsabilidad, y eso pues lo vas adquiriendo también con el tiempo y con las experiencias académicas y profesionales. Hay cosas que yo no aprendí de cero, las aprendí con el tiempo. Les puse ahí que también es mucho estudio, hay que leer y analizar, no nada más datos, o sea, sino también artículos y información de otros colegas para concluir cosas. El tiempo, también les dije que amerita luego mucho tiempo, pero si te gustan y lo vas a sentir. Luego adquisición de habilidades, como les digo, con el tiempo, lo que yo no tenía lo fui adquiriendo, y si no, así, con la experiencia. El trabajo autodidacta, bajo presión y en equipo, eso es casi básico para un científico. Y bueno, lo más importante yo creo, es rodearte de una comunidad de personas que te impulsen. En mi caso, mis padres me apoyaron, aunque han dicho, ¿por qué ella quiere? Nunca me dijeron que estudiara algo afín a que lo que ellos quisieran, porque no sé, creo que antes era así, ¿tú estudias o no estudias? O no, me dijo, ¿tú quieres hacer eso? Pues estudia, pero que estudiara. Y aparte, pues mis padres, aunque éramos 3 hermanos, mi papá me dijo, pues al menos el estudio hasta la licenciatura lo tienes seguro, ya lo demás, pues ya verás tú, ¿no? Y pues sí, o sea, al final mis padres, y sobre todo mi papá, fue un impulso importante. También mi mamá, porque pues ella también me cuidó y vio que pues pudiera llegar hasta donde estoy. Mis hermanos también, y sobre todo, o sea, entre todos los profesores. Yo les puse los nombres de algunos, pero estoy segura, solo que a veces ya no recuerdo los nombres, pues fueron todos, en algún sentido, esa comunidad que te impulsa y que te dicen, pues estúdialo. Y el hecho de que alguien te diga, tienes esa habilidad o eres bueno, ya te cambia el cerebro. Las palabras cambian la mente, porque ¿qué tal si me hubieran dicho, no sabes, eres mediocre? No hagas eso. Sin embargo, para mí siempre fue, sí puedes. Yo siempre crecí en mi mente, cuando que me dijeran, estudia un posgrado, tienes ciertas habilidades, y eso a mí me impulsó y nunca se me cerró la mente, no puedo, y las matemáticas, no, como que no, de esas ideas o esos pensamientos que me hicieron llegar, hicieron que siempre estuviera aperturada, incluso aprender cosas difíciles, porque yo no soy ni genio ni nada,
pero estudiando sí logré hacer lo que ahorita soy. Obviamente, les digo, con esta gente, con la gente que me rodeé y también gracias a Dios, pues es lo que me hizo ser lo que ahora soy. Y pues también esto lo hice como un modo de agradecimiento, ¿no? A toda la comunidad, que no podría mencionar todos los nombres, pero pues sí es ser justo, no llegué por mis propios medios, sino por todas estas personas que me acompañaron en el camino. Y pues sería todo, no sé. Creo que ya hablé mucho. ¡Qué bonito! De esta conversación me gustó muchísimo una frase, ¿no? ¿Cómo es que otro ser humano te puede inspirar a que lo complejo también puede ser divertido? Que trasladándolo al espacio en el que nos encontramos, pues justamente esos tienen un poco los pilares, más allá de otras cuestiones que quizá el chaleco pueda representar. No olvidemos que por eso tenemos la parte deportiva, tenemos la parte cultural, la parte educativa, que justamente eso es lo que está promoviendo en muchas infancias, por ejemplo, que ellos empiecen a descubrir, a ver quiénes son, qué les gusta, por qué son, por qué está, ¿no? Y que creo que eso es lo interesante y lo rico de esta charla, que podemos reconocer que en cualquier momento en el que te encuentres, nunca vamos a dejar de conocernos y de aprender a reconocer a ese ser misterioso que podría ser yo, que podría ser tú. ¿Quiénes somos en realidad? Bueno, vamos cambiando. Así que muchísimas gracias. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, es bienvenido. Por favor. Pues, antes que todo, agradeciendo su bondadosa exposición. Y esta última línea a mí me llama, híjole, tremendamente la atención, que es que entre comunidad de personas que te impulsen. Usted lo acaba de decir, sí, que con sus grandes maestros que usted citó, pocos son los que hoy en día se manejan, ¿no? Esta dinámica de decir que yo trabajo de ser más profesor o maestro, pero no es cierto. Aquí lo acabamos de notar y usted acaba de citar a sus profesores. Eso quiere decir que hay una situación de agradecimiento también, y eso intentamos también aquí transmitirlo con nuestros chicos, ¿no? Con las personas que nos visitan, que se sientan bienvenidos, y intentamos, porque es una labor de Hércules, el que en comunidad justamente detonemos esos pequeños así incentivos, ¿no? Que les permitan a ustedes volver, preguntar sobre química, preguntar sobre matemáticas, preguntar sobre la física, ¿no? Entre otras cosas. Yo de verdad le agradezco mucho. Esta última frase la voy a llevar para reflexionar de estos días y poner en práctica pues, más estrategias que motiven, incentiven, en mi caso, a mis estudiantes. Muchas gracias. Y pues que justamente, ¿no? Una comunidad que te impulsa, que nuevamente, ¿no? Reconociéndonos nosotros como una comunidad que donde además tal vez de arte, ciencia, tecnología, también estamos en un espacio donde tratamos de fomentar valores. Justamente una comunidad que impulsa para su misma comunidad es por lo menos regular o autorregularnos en un espacio donde convergemos todas y todos, ¿no? Que creo que también es una de las cuestiones. Otro tipo de saberes que de pronto se van perdiendo. ¿En qué momento puedes salir a la calle y decir, ah, mira, ya esa persona, y te sientes más seguro, más dueño de tu comunidad ante la violencia que se ejerce o que está allá afuera, ¿no? Que es también uno de los objetivos, que la misma comunidad se impulse a sí misma para sentirse más seguros, más seguros. ¿Alguien más? Claro que sí. Por acá y luego por acá. Buenas tardes. ¿Qué opinión tiene usted del mundo de la academia? Porque mucha gente se va con la idea de que estudiar ciencia es nada más llegar, ponerse a estudiar y se le van a abrir al alumno de par en par las puertas del conocimiento. La realidad no es así. Lo que es más común es que entre las propias personas que están en el mundo de la ciencia se metan los pies unos a otros porque están en su mundo de marfil, se creen los poseedores de la verdad, y lo que sucede es que muchas personas que se meten, por ejemplo, a la Facultad de Ciencias, salen de la Facultad de Ciencias porque ven frustradas
sus aspiraciones, porque no tienen el conocimiento suficiente para comenzar estudios a nivel de licenciatura. Y cuando se acercan a nuestro puesto grupo de apoyo, en pocas palabras te dan una patada y te dicen, si no sabes, yo buscar a otro lado. ¿Qué opina usted para resolver esa situación? Pues sí, sí es buena pregunta la que hizo. Esa es, digamos, la otra cara de la moneda. La ciencia, cualquier ciencia, pero en especial las exactas, las químico-biológicas, son muy competitivas. Y usted comentó algo, a veces es una competencia, ay, yo quiero ser esto, o sea, tener ciertos estímulos, ciertos premios, ciertas medallas, aunque en la realidad la ciencia no debería hacer eso, porque debería estar al servicio de la comunidad, como lo de este congreso. Pero bueno, no es, hay otras mentalidades, ¿no? Sí, es una parte competitiva y a veces es de artículos, digo, básicamente mi trabajo principal son los artículos de investigación y yo tengo que escribirlos y encargarme de que se publiquen. O sea, ese es mi trabajo principal. Pero bueno, yo creo que ya es como también ser honesto o ético, decir, a ver, ¿hasta dónde voy a llegar con esto? Porque o compito con otros por premios, puntos, etcétera, o realmente, aunque yo no saque puntitis, estimulitis, etcétera, voy a hacerlo por la sociedad o en el campo que yo esté estudiando, ¿no? En mi caso, los pacientes o los niños. Hay diferentes tipos de gestión. Yo no veo nada malo pues obtener ciertos estímulos o premios, sí, solo sí, pues sea algo de manera ética, que no sea como usted me dijo, ay, le voy a meter el pie y le voy a robar los resultados, o me voy a adelantar, o ya en un congreso vi esto, le voy a robar la idea y lo voy a hacer. O sea, ya ahí yo creo que depende de la parte moral de la persona, pero a mi punto de ver, sí, la competencia siempre va a ser, pero yo creo que es cuando, si tú te fijas el objetivo, sí, voy a hacer esto, pero porque quiero dejar algo para la gente. O sea, tal vez no voy a hacer el premio Nobel de física, de química, de medicina, pero a lo mejor con esto le abrí el campo a un niño que quería estudiar ciencia y no sabía por qué, y en base a, mira, una señora ahí que dio una conferencia y a mí me ayudó y me estimuló a ser científica o dedicarme a un estudio. Para mí ya sería más que suficiente el participar en este tipo de cosas y en aperturar ese camino a alguien. Digo, está implícito, le digo, tengo que, o sea, producir artículos, alumnos, la parte académica, o sea, eso es lo que me toca, pero tampoco lo voy a hacer al punto, como usted dice, de hacerlo de tal manera de perjudicar a otro o envidiar, ¿no? Decir, ay, quiero esto del otro. Y ahí yo creo que sí requiere de una introspección de cada uno. O sea, ¿qué quieres hacer con la ciencia? Porque sí, dicen, no, es que es muy elitista. No, es que los científicos están... Y puede ser sí, pero también depende de ti. Bueno, sí, pero ¿por qué no te bajas como 10 peldaños y la das a los demás? ¿O por qué no te abres para dar charlas como este tipo, ¿no? O sea, a mí qué me cuesta venirles a hablar a ustedes, ¿no? Digo, es tiempo, pero que vean otra cara de la moneda. O sea, no, yo les decía, yo no vine de familia científica, pero me gustó la ciencia por esa comunidad que me impulsó y desde niña, ¿no? Y bueno, no podemos evitar esa parte de la competitividad, pero si uno trata, bueno, al menos yo intento de hacerme un lado de eso y enfocarme en lo que me gusta y hacerlo bien, porque también algo que me dijo mi papá, que lo que hiciera, lo hiciera bien. Solamente no me dijo, sé la mejor, compite, solamente lo que haces, hazlo con bien y con excelencia. Y es lo que he intentado hacer en mi, bueno, con la ayuda de Dios y en mi humanidad, ¿no? Ok, último comentario. Sí, bueno, dos comentarios muy breves para comenzar la próxima. Sí. Bueno, uno, ¿cómo está
tardes. A mí lo que me tiene preocupado, muy preocupado, es la fuga de mentes que me imagino. Si tú sabes, se van a preparar o hacer una especialidad, Europa, Sudamérica, y no regresan. Y he visto en la universidad una serie de institutos, pero no veo un resultado. Y hay publicaciones, creo que les obligan a publicar al menos un documento anual para tener otra vez, no sé si una certificación o algo. Pero sí, ya tengo una cuestión, ¿por qué se van? No hay en México un ente que los aglutine y que los conduzca. Está claro así, pero pienso que no es suficiente, además de que la acaban de hacer secretaría, ¿no? Otros las becas, pero no sé cuántas becas se van y no regresan. Tengo un sobrino, estudió medicina, ya en España, ya trabajando, ya en un hospital. Esa es la preocupación que tengo, que no se aprovecha en México esa capacidad que tienen estos equipos. Sí, es otra pregunta interesante, o sea, ¿por qué dicen la fuga de cerebros, no? O sea, ¿por qué vas y no regresas? De lo que yo he escuchado, bueno, de mis compañeritos que, bueno, de la carrera, algunos sí están en el extranjero. Ellos, a lo que yo entiendo es porque aquí no tenían trabajo y ellos decidieron hacer maestrías, doctorados, postdocs o allá y se quedaron. Y a lo mejor también pues les va mejor porque tienen un laboratorio o una cuestión de tecnología, porque pues también ser científico requiere ciertos equipos, cierto material, ¿no? Que a veces aquí no encuentras. Y pues yo creo que también pues fue su decisión, o sea, no veo así como ni para bien ni para mal, o sea, si no, estuvo mal que no regresaran, porque van a decir, en tu posición es cómoda porque tienes trabajo, ¿no? Pero ellos sí, bueno, yo regreso a no tener trabajo, o a lo mejor sí hay trabajo, pero no en el campo que ellos querían. Es una respuesta, sí, a cuestiones políticas o económicas, ¿no? Que no quisiera ahondar, pero creo que más van por ahí, ellos buscaron y vieron mejor. Creo que la respuesta corta es que vieron mejores oportunidades. Yo creo que algunos otros igual que nos quedamos aquí, yo en particular fue por lo mismo, porque mis papás o mi papá decía, pues ya fuiste formada aquí, no te costó la educación y pagaron impuestos. Y dijo, pues aquí hay, y la verdad es que México tiene muchos nichos de investigación, pero también creo que debemos ser creativos. Es que yo no tengo este equipo, ahí donde yo trabajo no hay muchos equipos que yo uso, pero armo colaboraciones. Y ahorita ya puedes hacer colaboraciones en el extranjero. Oye, mira, necesito secuenciar, es un ejemplo, tal cosa. Y eso lo hacen en Japón, es un ejemplo. O necesito una cepa de un microorganismo, voy y le escribo al investigador japonés, oye, sí te la mando. O sea, ya hay cosas que se pueden solucionar. Pero pues ahora sí que cada quien es la creatividad y al final el modo de resolver un problema. Y cada quien tiene una manera de verlo. Gracias. Sí, bueno, seguimos las participaciones. Bueno, primero felicitarte por toda la trayectoria que has tenido. Definitivamente ha sido pues mucho trabajo, mucha dedicación, pero sobre todo mucha disciplina. Y cuando empezaste a contar esto, yo creo que como que tu principal inspiración, yo creo que fue tu papá, porque así es como lo cuentas. También tu mamá, a la que le das el agradecimiento. Pero mientras contabas la historia de cómo ibas desde la filosofía y que tu papá te daba libros así que uno ya de grande incluso a veces, ay, qué difícil leerlo, ¿no? Y tú los tienes así que leías desde que eras niña. Y luego cómo fuiste cambiando, porque finalmente la vida te fue llevando a eso, ¿no? A veces uno quiere una cosa y termina haciendo otra. Y no está mal, está bien. A veces los sueños hay que darles la vuelta, ¿no? A veces es parte de la vida. Pero me quedé pensando
ya que te hiciste tu maestría y tu doctorado, ¿qué te dijo tu papá? O sea, que ya no hiciste filosofía, que ya hiciste, o sea, ¿qué te dijo? ¿Estuvo bien? ¿Te siguió apoyando? Dijo, ay, se me fue la filósofa del año. O sea, ¿cuál fue el sentir de tu papá? Pues de mi papá, solamente recuerdo así, cuando me gradué de licenciatura de química, mi papá no es una persona muy expresiva en cuanto a emociones ni nada, pero yo sé que tiene una manera diferente de expresar. Mi papá, aunque estudió, él no acabó la carrera, entonces, digamos, de la familia, digamos, nuclear, de padres, hijos, fui la primera en, digamos, terminé en una licenciatura y luego en mi examen de licenciatura, pues me acuerdo que invité a un montón, no sé por qué, pero mi papá no fue por, no sé, él es un peculiar, pero yo le vi un rostro de satisfacción, como diciendo, la primera graduada de la familia, de la maestría y doctorado, pues él siempre yo creo que fue apoyo, de decir, bueno, ya mi hija quiso ser química y terminó química, y nunca en el sentido, no, ahora vete, bueno, sí quería que trabajara, porque pues dijo hasta aquí, ¿no? Dijo, ahora aporta, ¿no? Pues sí, pero él era, yo nunca vi que descontento, ay, ¿para qué estudias tanto? Sentí ese apoyo, como le dije, de parte de mi papá, qué bueno, ya es maestra, ya es doctora, porque aparte, pues sí vio las fletadas que me daba. O sea, esa es una realidad. Yo creo, no sé si algún día me lo exprese, pero yo creo que se siente como orgulloso, decir, bueno, al menos, de hecho mi mamá me ha dicho que luego mi papá le dice tienes buenos hijos. O sea, tal vez nunca me lo va a decir a mí, pero sé que muy en su interior debe sentir como, bueno, hice algo, ¿no? Un buen trabajo con mis hijos, aun cuando pues todos los padres tienen limitaciones de todo tipo. Pero yo diría que eso, como que siente conformidad. Bueno, en nombre del primer Congreso de Divulgación Saber Hacer en Comunidad, quiero hacerle entrega de un pequeño reconocimiento y también le hacemos otro, muchas gracias, por parte de la comunidad de Panamericana. Alguno o alguna de ustedes nos regaló su bondadosa firma para constatar de esta, pues sí, altruista y voluntaria exposición el día de hoy. No nos queda más que agradecerle a la doctora Noemí Cárdenas y continuamos con el programa. Un fuerte aplauso, por favor.